Vamos a... ¿Qué tema estamos viendo, jóvenes? Estructuras. A ver, ya empezamos. Estructuras repetitivas. Dijimos que hay 3 tipos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, pues es que no vieron el video. Les dije que vieran el video. Sí, ahí está. No lo subí. ¿Cómo a poco? A ver. No, a ver, no, pues me equivoqué, yo creo. A ver, ¿dónde quedamos? ¿Dónde está? Seguramente me equivoqué. A ver. Acá están, ¿no? No, es que no sé en qué orden aquí están. Es más, algunos sí los vieron. Algunos sí los vieron. Sí, entonces, bueno, yo ahorita, para no atrasarnos, te acabo lo que vimos, bueno, el video de lo que les pedí que vieran, es el antecedente de los ciclos. Los ciclos, así, viéndolo rápidamente, ya ustedes ven el video con más calma. Es que no sé por qué ahora lo puso hasta el final o hasta el principio, no sé, como que el orden ahí lo cambió. Este es el ejercicio que se hizo ayer, que les pedí que vieran el video. Y este fue el ejercicio que terminamos de piedra, papel, tijera. Bueno, entonces, rápidamente vamos a comentar eso. Hay 3 tipos de estructuras repetitivas. Ahorita el tema 3 del programa de estudio se llama control de flujo. Pero el control de flujo, a mí se me hace mucho material para un solo tema, y ese, en lugar de juntarlo como lo hice con el primero, el segundo y el quinto, ahí lo separo. El tema 3 lo separo en lo que son selectivas, que ya terminamos ese tema, y el que estamos empezando, que es el de repetitivas. Son las 2 estructuras así súper básicas para poder resolver problemas. La repetición la encontramos en muchos lados, nada más que esa es un poco más difícil de identificarla. Simplemente cuando vamos caminando estamos repitiendo algo, ¿no? Y lo que hacemos cotidianamente pues es una repetición, ¿no? De acciones. Las selectivas es un poco más fácil identificarlas porque inclusive en la representación de los algoritmos, pues ofrecen 2 caminos. En la selectiva doble se ve claramente el camino del verdadero y el camino del falso. Y luego el de la selectiva múltiple, pues se ven los varios caminos. En cambio, el ciclo pues no se aprecia tan fácilmente, porque nos tenemos que imaginar que es algo que se va repitiendo, que va dando vueltas. Los ciclos o estructuras repetitivas también se les llama bucles o lazos. Por ahí también hay un documento donde habla un poquito de eso. Bueno, en el documento de los apuntes de algoritmos, también me remití a ese documento donde dice estructuras repetitivas. Ahora, hay 3 tipos de estructuras repetitivas. La contada o incondicional, que es la que viene en ese video, de la explicación de esa estructura, porque ahí sabemos nosotros cuántas veces se va a repetir algo. Y el ejercicio que hicimos ayer era muy simple: repetir 10 veces un letrero, que saliera 10 veces un letrero. Primero lo hicimos sin ciclo y luego lo hicimos con ciclo. Y ahí porque sabemos cuántas veces se va a repetir. Eso de saber cuántas veces no siempre va a ser directo, como en el ejercicio que decía que 10 veces. No, pero indirectamente nosotros podríamos saber cuántas veces, como el ejercicio que vamos a hacer hoy. Y luego los otros 2 tipos de ciclos son el condición al inicio y condición al final. A veces no sabemos cuántas veces se debe repetir un ciclo y entonces tenemos que establecer una condición para que deje de repetirse. Y eso, bueno, los vamos a ver un poquito después. Estos son los ejercicios que vienen en el video. Ahí ustedes los ven con más calma. Y hoy vamos a empezar otro. Aquí viene la sintaxis de la estructura repetitiva en Java. Me imagino que ya muchos la conocen, el for.
se utiliza una variable de control para poder contar las veces que se va a repetir el ciclo. Esa variable de control, les decía ahí, lo van a oír, lo van a ver en el video, de que por costumbre se usa mucho la i para indicar la variable de control de un ciclo, para un ciclo for. Y es ahí, ¿por qué la i? Bueno, porque en nuestros tiempos los lenguajes no permitían nombres de variables muy grandes, tenemos que usar nombres cortitos. Entonces, para un contador del ciclo usábamos la i. ¿Y por qué la i? ¿Por qué en otra letra, la a o la b? Ah, bueno, porque la i es la letra inicial de iteración. Bueno, eso yo lo leí alguna vez, decía, es que, ¿por qué se acostumbra a usar la i como variable de control de una estructura repetitiva, de un for? Ah, bueno, porque la i es la letra inicial de iteración. Una iteración es una repetición. Cuando nos dicen algo, es que es muy reiterativo, ¿qué quieren decir? Que vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, pues también puede ser, ¿verdad? La i de índice. Muy bien. Pero lo que sí es un hecho es que muchos utilizamos la i como variable de control. Yo me acostumbré, la sigo usando y en muchos libros, muchos usamos la i, ¿verdad? Puede ser otra variable. Bueno, se le asigna un valor inicial, se le dice qué valor final y se le da un incremento. El incremento generalmente es de 1 en 1, pero puede ser diferente. Inclusive puede ser negativo. Un ciclo puede ir avanzando o retrocediendo. Lo usual es que vaya avanzando. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer este ejercicio, miren. Ya con más calma, ustedes ven el video. Voy a checar por qué lo acomodó en otro lugar. Porque como que no llevó la secuencia cronológica con que lo estaba haciendo. Bien, entonces, fíjense, ¿por qué aquí no lo podemos resolver con ¿cuántos números vamos a sumar, según el enunciado? ¿Cuántos? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos de antemano? No. Si me dijeras, vas a sumar y promediar 5 números, yo podría declarar 5 variables, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, pedir los números, sumarlos y promediarlos. ¿Por qué no podemos hacer eso para este enunciado? Porque no sabemos cuántos números. Entonces no sabríamos cuántas variables tendríamos que declarar. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a establecer una repetición, pero lo interesante de los ciclos es descubrir cuándo hay una repetición y luego definir cuáles son las acciones que se repiten. Y eso es lo que va a tener el ciclo. Si yo ahorita les pidiera, a ver, denme la suma de n números. Así yo se los pido. ¿Qué me preguntaría? ¿Cuántos números? La n va a ser un dato de entrada, ¿no? Entonces aquí sería entrada y salida. Bueno, la n tiene que ser un dato de entrada. Sí. ¿Y qué se va a repetir? ¿Sí? Entonces, a ver, ya dijimos que no podemos establecer una cantidad de variables que representen cada uno de los números porque no sabemos cuántas. ¿Sí? Si me dijeran exactamente 7 números o 20 números, pues yo podría definir 20 variables con nombres diferentes. Aquí no me dicen cuántas. Entonces, eso lo vamos a definir en una sola variable. Bueno, entonces, voy a poner por aquí las variables, cómo se van a ir comportando para después integrarlas a la estructura repetitiva. Fíjense, vamos a suponer, como un ejemplo, que la n valga 5. O sea, cuando ya lo ejecute, porque el valor de n, pues lo voy a saber hasta tiempo de ejecución. Ahorita estoy poniendo un ejemplo. Vamos a poner que la n vale 5, ¿sí? Bueno, si la n vale 5, entonces intuyo que algo se va a repetir, ¿cuántas veces? 5 veces. Y para eso vamos a utilizar el contador. Entonces voy a poner aquí un contador. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 veces. De acuerdo a lo que mencioné hace ratito, pues este contador yo lo voy a trabajar, lo voy a manejar con la variable i. Puede ser otra variable. La i de iteración o la i de índice, como alguien dijo por ahí. Ok, bueno. ¿Sí? ¿Un contador? ¿Se acuerdan cómo llevamos la cuenta del resultado en el juego de piedra, papel, tijera? Una variable que se llamaba ganados usuario, otra que se llama ganados. Bueno, ganados usuarios es un contador, porque cada vez que ganaba el usuario, esa variable la incrementábamos en 1. ¿Sí?
Bueno, eso, ya más detalles si quieren lo checan en el video, pero de todos modos ahorita lo vamos a aplicar. Muy bien, entonces la I va a ser un contador. Bueno, lo voy a poner aquí. I es un contador. O sea, la variable I, ¿verdad? ¿Qué es un contador? Es una variable que se autoincrementa con una constante. Ese es un contador. ¿Por qué la I es un contador? Porque de alguna manera, en alguna parte de la estructura, en alguna instrucción, debe ocurrir algo como esto, que la I nueva sea igual que la I anterior más 1. ¿Sí? Aquí lo que estamos diciendo es que la I va a empezar con 1, pero luego le vamos a agregar a esa misma I un 1 y se va a convertir en 2. Y luego al 2 le vamos a agregar un 1 y se va a convertir en 3. Un contador es una variable que se autoincrementa y para que eso ocurra, la variable debe estar de los dos lados de la asignación. Del lado derecho para que tome el valor anterior y del lado izquierdo para que tome el valor nuevo. ¿Sí? Entonces aquí, y es un contador, ¿qué constante le estamos incrementando? Pues el 1 es una constante. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a tratar de identificar qué es lo que repetiríamos esas 5 veces. El contador me va a servir para contar esas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver. Acciones. Caray. Que se repiten. Sí. La cantidad de números. O sea que la I, ¿hasta dónde? ¿Cuál va a ser el límite de la I? No. N, ¿verdad? O sea, este viene siendo N. Nuestro ciclo va a ir desde 1 hasta N. ¿Sí? En este ejemplo, la N, estoy poniendo un ejemplo donde la N vale 5. Debe aplicar para cualquier valor de N. Bueno, ¿cuáles son las acciones que se repiten? Yo aquí voy a poner una variable. Ya dije que no podemos crear muchas variables, una variable por cada valor que me dé el usuario, porque ni siquiera sé cuántos valores me va a dar. Entonces vamos a usar una sola variable para pedir todos los números. ¿Sí? Y esa variable le voy a llamar número. Así se va a llamar. Dejen poner esta por aquí. Aquí. La variable se va a llamar número. Y voy a empezar a inventar números que quiera sumar. Vamos a poner que yo, el usuario me dice, a ver, dame el primer número. Cuando tu contador valga 1, dame un número. Y el número que me va a dar el usuario, digamos que sea un 8, por decir. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer con ese 8? Para yo llegar al resultado. Ya lo pedí, ¿y ahora qué voy a hacer con él? Lo voy a sumar, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí otra variable que se va a llamar suma. Suma. Y la suma, ¿cuánto va a valer la suma si con el primer número? 8, ¿verdad? Bueno, entonces ahora eso va a ocurrir la primera vez que se ejecute el ciclo, la primera repetición. La segunda ocurre cuando el contador avanza al 2 y aquí es donde vamos a identificar lo que estamos repitiendo. Pedimos un número y lo sumamos. Eso es lo que estamos repitiendo. Entonces aquí vamos a poner, la primera acción es pedir un número. ¿Y la segunda cuál es? ¿Dijimos? Sumar. En realidad no solo es sumar, es acumular. ¿Sí? Exactamente, porque fíjense, aquí cuando el contador avance al 2, que es la segunda repetición, pues voy a repetir la acción de pedir un número y voy a pedir en la misma variable. Y vamos a ver que el usuario me dio un 7. ¿Sí? ¿Qué pasó con el 8? Se perdió, porque lo estamos pidiendo en la misma variable. Pero como ya lo sumamos, pues ya no nos preocupa. ¿Qué vamos a hacer con este 7?
Sumarlo. Tomamos el 8 y lo sumamos al 7 y me da, ¿cuánto? 15, ¿sí? Bueno, avanza el contador. Aquí ya hice las dos acciones, me voy a la siguiente repetición. Y la siguiente repetición es que me van a pedir un número. Y yo digo, bueno, aquí me dieron el 11. ¿Qué voy a hacer con ese 11? Pues sumarlo. Entonces, pero lo voy a sumar a lo que ya tenía, lo voy a acumular. Al 15 que ya tenía, le voy a sumar el 11. ¿Y cuánto me va a dar esto? Pues me va a dar 26. ¿Sí? Ahí me dicen si estoy mal. Y ya repetí por tercera ocasión, pedir un número y sumarlo. Vamos por la cuarta repetición. Vamos a pedir, aquí me dieron un 9. Vamos a sumar ese 9. ¿Cómo lo sumamos? A lo que ya tenía, le vamos a sumar el 9. ¿Y cuánto nos va a quedar esto? ¿35? ¿Así? Y entonces ya tenemos 4 repeticiones. Vamos sobre la quinta. El ciclo me va a controlar que sean 5 repeticiones porque la n vale 5. Entonces ahora repetimos. La primera acción es pedir el número. Vamos a pedir, no sé, un 12. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con eso? La siguiente acción que vamos a repetir es sumarlo. A lo que ya teníamos, le vamos a sumar el nuevo número. ¿Y esto me va a dar cuánto? ¿47? Ok, ahí ya terminé con las 5 repeticiones y ya obtuve la suma de los 5 números. La variable número primero tuvo un 8, a la siguiente vuelta se perdió el 8 y luego se guarda un 7, a la siguiente vuelta se pierde ese 7 y se guarda un 11. Al final la variable número se va a quedar con el 12 nada más, pero todos los números anteriores ya los sumó. Y luego aquí ya, ¿qué me quedaría? La suma entre n, vamos a calcular el promedio, ¿no? Bueno, aquí voy a, esto para acá. Aquí vamos a la suma, el 47, lo vamos a dividir entre 5. ¿Y cuánto da eso? 9.4, ¿cuánto da? ¿Sí estamos aquí? 9.4, gracias. 9.4. Muy bien, entonces vamos a, esto es lo que ya identificamos, ¿cuántas veces? Bueno, eso me lo va a decir el usuario. El número es un dato de entrada. Número, no número 1, número 2, número 3, no, el número nada más. Y luego la salida pues sería la suma y el promedio. ¿La suma qué? Sí, porque dice para sumar y promediar. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es la instrucción que estamos haciendo con suma? Le estamos diciendo, la suma nueva es igual a la suma anterior más el número. Y esto, entonces, suma es un acumulador. ¿Es un acumulador? Vamos a poner aquí que es un acumulador. Es una variable que se autoincrementa con otra variable. La idea es la misma del contador y el acumulador, es la misma idea. Pero sí hay una pequeña diferencia. Aquí estamos incrementando una constante, un 1, y aquí estamos incrementando una variable que esa variable puede cambiar sus valores, ¿verdad? Entonces, para que esto suceda, fíjense, a partir de la segunda suma, no hay duda de que tomamos el valor anterior, el 8, y le sumamos el nuevo número, y me da 15. Y acá, para la tercera vuelta, tomamos el 15 y le tomamos... Entonces, siempre tomamos el valor anterior de la suma. Pero, ¿qué pasa con la primera? ¿Cuál valor anterior vamos a tomar? Porque si yo aplico esta asignación cuando la i vale 1, ¿cuánto vale suma la primera vez? No tendría que valer 0, pero nosotros se lo tenemos que decir. ¿Sí? Entonces, aquí, tanto el contador como el acumulador se deben inicializar.
¿Qué es inicializar? Ponerle un valor inicial. ¿Sí? Contador como el acumulador se deben inicializar. Y esto, nosotros en el caso de la suma sí lo tenemos que hacer explícitamente. Tenemos que decirle que la suma, antes de que entre al ciclo, va a valer 0. Se lo tenemos que avisar. Por lo tanto, esta suma realmente no llega el 8 así de la nada. Llega de un 0 más 8. Toma este 0, le suma el 8 y eso me da el 8. ¿Sí? Entonces, esta asignación es la que vamos a repetir para que haga la suma. Y la entrada del número pues va a ser como siempre, con una entrada de datos. Ahora, ¿por qué? La I también la tendremos que inicializar porque es un contador. ¿Sí? Pero en el caso particular de la estructura for o la estructura para, las mismas estructuras le dan un valor inicial. Por eso nosotros no tenemos que hacerlo de manera independiente. La suma sí la tenemos que empezar en 0, pero la I no, porque el mismo for, el mismo para del flow algorithm del PCIN me dice que con qué valor va a iniciar. Ahí se está inicializando. ¿Sí? Pero ya en otros tipos de ciclos, si necesitamos un contador, lo tenemos que inicializar. Para que cuente el número de veces que se va a repetir el ciclo. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Entonces, por eso yo les decía que el concepto de contador y acumulador lo vamos a usar mucho con los ciclos. Es parte vital de los ciclos. Ahora, ayer, bueno, en el ejercicio que hicimos del piedra, papel, tijera, también usamos contadores. Lo que va totalizando el marcador, los ganados del usuario, los ganados de la compu y los empatados, esos son contadores. Nada más que no lo estábamos haciendo con un ciclo. O el ciclo lo estaba haciendo el usuario al momento de ejecutar la aplicación. Pero en los ciclos se usa mucho, se utilizan los contadores y los acumuladores. Tanto así que en el ciclo for, pues ya trae un contador, digamos que por default, ¿no? Porque estamos viendo el ciclo contado, el que sabemos de antemano cuántas veces se va a repetir. En este caso lo sabemos a través de la variable n. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer nuestro algoritmo. ¿Qué tipos de datos serían las variables? A ver, jóvenes. La n sería entero, ¿no? ¿Y el número? Real, porque bueno, yo, claro, en los ejemplos pongo enteros, pero son reales. Por lo tanto, suma y promedio, pues también van a ser reales, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro algoritmo en Flowgorit. A ver, entonces vamos a declarar las variables. La I es una variable que tenemos que declarar, el contador del ciclo. La N, pues también, es de tipo entero. Y ahora vamos a ver el número, la suma y el promedio. Son de tipo real. Bueno, se va a llamar FD 2024. Hoy es día último, ¿verdad? Se va a llamar suma n números. Ahora, pues vamos a continuar. Vamos a pedir la cantidad de números, la n, es una salida. Aquí sería, ¿cuántos números? Le voy a poner así una pregunta. ¿Cuántos números? Y lo vamos a pedir en la variable n. Después ya entraría el ciclo. El ciclo lo que va a repetir es pedir un número y sumarlo, acumularlo. Pero antes de eso, el acumulador lo tenemos que inicializar. Entonces, antes de que entre el ciclo, le vamos a decir que la suma va a valer 0. Muchas veces los acumuladores autoincrementan a veces sumas, pero pueden autoincrementar multiplicaciones, divisiones. Si lo que estuviéramos haciendo es acumular una multiplicación, pues no debería empezar en 0, debería empezar en 1. Luego vamos a ver un ejercicio donde así va a tener que ser. Bueno, la suma va a empezar en 0. Y
Ahora sí vamos a establecer el ciclo. El ciclo va a ser desde 1 hasta n y lo que va a repetir es pedir un número y sumarlo. Entonces, aquí tenemos el ciclo, es el para. Hay 3 ciclos, ¿alguien utilizó el Raptor? Eso también lo comento en el video. ¿Nadie usó el Raptor? Ah, bueno, es que hay algunos que han usado el Raptor. Yo en tiempo usé el Raptor. Es una herramienta similar al Flowgorit, un poquito más antigua. Creo que ya no la actualizaron, no, ya no. ¿Sí qué? Ah, qué bien. Fíjate que la voy a checar porque había cosas que sí me gustaban, pero lo que no me gustaba eran los ciclos, porque nada más traía uno. Entonces, nada más traía uno y teníamos que acoplar, hacer ajustes para utilizar los 3 ciclos que traen los lenguajes de programación. Entonces, yo ahí ya como que ya cuando vi el Flowgorit, dije, no, este sí trae los 3 ciclos. Porque es que el Raptor, según tengo entendido, inicialmente no fue ideado para programación, para algoritmos. Fue ideado en general para la lógica. Y entonces pues es que esto se parece mucho a los algoritmos, y entonces ya lo usamos para los algoritmos. Pero el Flowgorit y el PSeInt sí fueron pensados para los algoritmos, para programación, ¿no? Por esto sí trae los 3 ciclos. Y aquí está el mientras y el hacer, eso los vamos a ver un poco después. Vamos a usar el para. El para se configura. Esto es algo que a veces los lenguajes algorítmicos como que encubren un poquito la lógica porque, por ejemplo, las funciones las podemos configurar. Tenemos un asistente de funciones y ahí creo que se nos pueden escapar de inicio algunos detalles importantes. Aquí también nos pide configurar el ciclo. El ciclo dice, ¿qué variable vas a utilizar para controlar? Pues la i. Luego, ¿qué valor inicial va a tener la i? Pues le decimos, va a tener un 1. ¿Y en dónde va a terminar? Pues si a mí me dijeran, vas a sumar 20 números, pues le digo que hasta el 20. Pero como es n y n es una variable, pues entonces vamos a ponerle que va a llegar hasta n. Este ciclo se va a repetir desde 1 hasta n. Y luego dice, ¿vas a incrementar? Sí. ¿De 1 en 1? Sí. Ya lo trae por default porque es lo más usual, incrementar de 1 en 1. Pero igual puedo a veces necesitar decrementar y no siempre de 1 en 1. Bueno, entonces ya le decimos que está bien, ya lo configuró. Y aquí me dice, esto, lo que vas a poner aquí, se va a repetir desde 1 hasta n. Todo lo que pongas aquí. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a repetir? Pedir un número. Vamos a darle salida. Y aquí le voy a poner la palabra valor. Valor, ¿sí? No le pongo número porque el usuario se puede confundir. Dame un número bueno. Le voy a poner valor. Y luego, ya que tengo eso, ahora vamos a pedir el valor. El número es una entrada. Yo aquí puse nada más 2 acciones porque, pues pedir número lo vemos como una acción, pero en realidad tiene 2, ¿verdad? La salida del letrero y la entrada. Entonces aquí la entrada es de número. Aquí vamos a hacer la suma. Esto, miren, por eso les decía al principio que la selectiva sí vemos, o sea, observamos, vemos, está ahí claro los caminos que puede seguir, pero en el ciclo no es tan claro porque hay que imaginarse. El ciclo, esto, da la apariencia de que esto va a dar vuelta. ¿Cuántas vueltas va a dar? Lo que diga aquí desde 1 hasta n. Aquí va a dar n vueltas, ¿sí? Esto va a dar n vueltas. Y cuando termine, entonces se va a salir. Bueno, entonces aquí ya pedimos el valor, es la primera acción. La segunda es sumarlo. Y la suma la vamos a hacer con esta asignación. Le vamos a decir, la suma nueva es una asignación. La suma nueva es la anterior más el número. ¿No qué? ¿Ya está inicializado la suma? ¿Sí? ¿Por qué la i no le pusimos i igual a 0? También ya lo dije. ¿Por qué no pusimos aquí i igual a 0? Porque el ciclo lo inicializa. ¿Sí? Ok, entonces, ya esto es lo que va a repetir. Y ya cuando termine de pedir y sumar, entonces puede calcular el promedio. Al finalizar el ciclo, cuando ya está hecho. Entonces aquí le diríamos una asignación, sería promedio es igual a la suma entre el número. ¿Sí? Es que el Raptor trae hasta
trae implementado algo de orientado a objetos. Y estos no, ¿verdad? Estos no trae nada de eso. Muy bien, entonces, vamos a darle salida, ¿no? Salida a, la suma. Suma es igual, y vamos a decirle suma, y luego el promedio. Otra salida. Si pusiéramos la salida dentro del ciclo, pues cada vuelta me diría cuánto es la suma y cuánto es y me iría dando estos valores, pero realmente para el usuario lo único que le interesa es la suma final, la última. O sea que sería un promedio es igual a promedio. Bueno, lo voy a probar, le voy a decir que se vaya de manera lenta. A ver, que se vaya lento. Y voy a que se muestren las variables. Aquí van a estar las variables. Creo que esto lo voy a poner un poquito más para acá. Ahí, para que pueda yo observar las variables. Ahí están las variables. Sí me interesa ver la ejecución. Bueno, así de manera lenta. Ahí está, ¿verdad? Bueno, ahí está. Nosotros tenemos el valor de la i, el valor de número, el valor de suma. Ahí como que esta rayita debería estar, pero aquí más bien. Bueno. Ahí vamos otra vez. Ya lo voy a ejecutar. Lo va ejecutando. No lo ejecutó. A ver. Ahí está, ahora sí. Declara las variables y me pide cuántos números. Y yo le digo, van a ser 5 números, ¿sí? A ver, 5 números. Vamos viendo cómo se van llenando las variables. Ahorita ninguna tiene valor. Entonces le doy un 5. ¿Y qué pasa? Pues que la n vale 5 y entra y hace la primera vuelta del ciclo. La i ya vale 1. La i ya vale 1. Es la primera repetición. Y luego me está pidiendo, ya me pone el letrero y me está pidiendo un número. Yo le voy a dar el 8. Le voy a decir 8. Vean cómo la i vale 1. La n pues ya no va a cambiar. Y el número ahorita no tiene valor. ¿Por qué el número no tiene valor? Ah, ok. Porque apenas le voy a dar el primero, ¿ah? Entonces, ahí va el primero. Y entonces el número queda con un valor de 8, que es este valor. Pero la i ya avanzó al 2 y ya me está pidiendo otro número. Ya dio la vuelta el ciclo y ya puso otra vez el letrero valor y me está pidiendo un nuevo número. Por eso, fíjense, cuando yo le dé el 7, ¿qué va a pasar con el 8? Se va a perder, porque el número ya se quedó con el 7. El 8 ya se perdió, ya no existe ahí está en memoria. Entonces, pero la i ya avanzó al 3 y la suma ¿en qué va? La suma ya va en 15, porque ya sumó el 8 y el 7. La i vale 3, le voy a dar el 11. Cuando haga la suma va a quedar en 26. Voy a poner un poquito más grande esto. ¿Sí? ¿Está la suma? Bueno, entonces vamos a decirle ahora el 11. La i vale 3. Le doy el 11, hace la suma y la i avanza al 4 y me pide otro valor, pero ya la suma quedó en 26 y el número pues fue el 11. Ahora vamos a darle ¿cuál? El 9. Me da el 9, lo suma, avanza la i al 5, la i ya vale 5, el número es el 9, la suma ya va en 35. Le voy a dar el 12 ahora. A ver, el 12 es el último número. La i ya vale 5, ya estamos haciendo la quinta repetición. ¿Qué va a pasar cuando le dé el 12, que es el quinto número? Lo va a sumar, se va a ir a incrementar la i, jóvenes, y la i va a valer 6, y es cuando se va a salir. Cuando la i sobrepasa el límite que le dimos, es cuando se va a salir y va a continuar con lo que está fuera del ciclo. Entonces le voy a dar el 12, la i, vean cómo la i avanzó al 6
Y como ya fueron 6, dice, pues ya me pasé del 5 y se sale. Y es cuando calculé el promedio. Ya me da. ¿Qué valores quedaron? La I quedó con 6, no quedó con 5, quedó con 6, porque con el 6 es cuando se dio cuenta que había que salirse. Luego, el número se quedó con el 12, todos los anteriores se perdieron. Se quedó con el 12. No nos interesa ahorita que se hayan perdido porque antes de cambiar el número lo sumamos. ¿La suma con cuánto se quedó? Pues con 47. Y el promedio, bueno, que ya no se vio, pero el promedio se quedó con 9.4. Entonces ahí vemos cómo está trabajando el ciclo, va dando vuelta. Eso hay que imaginarse lo que va dando vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer esto ahora, pero en PCInt. Vamos a hacerlo en PCInt. PCInt también trae los 3 tipos de ciclo. Bueno, entonces vamos a declarar, ¿cómo se va a llamar el algoritmo? Suma n números. Sí. Suma n números. Empezamos definiendo, vamos a definir los enteros, sería definir la n y la i como entero, y luego vamos a definir el número, nada más que aquí número es reservado, entonces le voy a poner num, la suma y el promedio. Fíjate que me quedé pensando en eso, no he checado qué hace número. Es reservado por alguna razón, pero no, luego ahí lo checamos, ¿no? Como real. Ahora, vamos a pedir el valor de n. Una salida, escribir. ¿Cuántos números? Y eso lo vamos a pedir en la variable n. Luego, ahí me faltó cerrar las comillas. Luego, ahora, dice que, estoy siguiendo el algoritmo, dice que inicialicemos la variable suma. Suma la vamos a empezar en 0. Si no inicializamos, nos va a marcar error cuando queramos usarlo por primera vez. La primera vuelta que dé el ciclo, a la suma le estamos agregando, a la suma anterior le estamos agregando el número que está en la primera repetición. Pero para que tenga eso sentido, la suma anterior debe tener un valor, por eso es esta inicialización. ¿Qué sigue de eso? Ahora sigue el ciclo. Bueno, los ciclos, aquí tenemos 3 ciclos, el ciclo repetir, el ciclo mientras y el ciclo para. Se llama igual que en Flowgorin, es el ciclo para. Entonces tomamos este ciclo y también pues me pide configurarlo. Dice, ¿qué variable vas a utilizar para contar las veces que da vuelta el ciclo? Le digo, pues la i, ¿verdad? Ahí, la variable i. Y luego dice, ahora, ¿qué valor va a tener valor inicial de esa variable? Pues digo, va a empezar del 1. Es equivalente a esto que está aquí, ¿verdad? Y luego, ¿hasta qué valor va a llegar? Le digo, pues va a llegar hasta n. ¿Con qué paso? Se va a ir de 1 en 1. Ahí está, de 1 en 1. Y ahora sí me dice, ¿qué secuencias de acciones vas a repetir? Le digo, pues una salida, una entrada y una asignación. Entonces aquí yo le diría, escribir valor. Y luego leer el número, se llama num nada más. Y después de eso, hacer la suma. Le digo, la suma nueva es la suma anterior más el número que me dio el usuario. Y eso es lo que estamos repitiendo. ¿Sí? Y cuando acabes ¿cuándo va a acabar? Cuando la i se pase de n. Cuando llegue hasta la n todavía lo va a hacer. Pero a la siguiente vuelta ya se va a pasar y es cuando se sale. Hay que tener cuidado con los ciclos porque a veces los ciclamos. A veces ponemos ciclos infinitos. ¿Sí? Y los ciclamos. Y un ciclo infinito nunca termina, nunca. Se acaba la compu, se acaba el mundo, pero nunca termina el ciclo. ¿Sí? Porque ahí se va a quedar de manera infinita. Bueno, entonces ya cuando salimos del ciclo estamos en este punto. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, pues calcula el promedio. Vamos a calcular el promedio. El promedio va a ser
la suma que acumulaste en todo el ciclo entre la n. Y vamos a darle salida a esas dos. Escribir la suma y escribir el promedio, ¿verdad? Promedio no lo he grabado, se va a llamar suma n números FD 2024 1031. Y ahí está. Vamos a probar, bueno, con los datos del ejemplo. Tiene que funcionar con cualquiera, pero tenemos este ejemplo. Entonces le diríamos, lo ejecutamos, ¿verdad? ¿Cuántos números? Van a ser 5. Valor, pues el 8, el 7, el 11, el 9 y el 12. Y ya me dice que la suma es 47 y el promedio 9.4. Algunas veces la i no solo sirve para contar, también puede formar parte de alguna expresión dentro del ciclo. En este caso, yo voy a usar la i para que me muestre en qué posición va el valor que le estoy pidiendo al usuario, como ayuda al usuario. Le voy a dar salida aquí, valor, y luego coma i. Se va a ver el valor de la i, vamos a observar que va a ir cambiando. Pero también para que el usuario sepa en qué número vas. A lo mejor si son 20 números, imagínense que fueran 20 números, yo le digo, ¿cuántos números vas a sumar? Le digo, 20. Y pues entonces aquí me va a pedir 20 valores. Cuando ya vaya en el 11, 12, a lo mejor me confundo en cuál voy. Yo voy a poner aquí cualquier valor, los que se me ocurran, pero esto que va mostrando valor 1, valor, pues es el contenido de la variable i. Va cambiando, cada vuelta va cambiando el valor de la i. Es una forma de darnos cuenta que efectivamente la i, el contador, se va incrementando. Bueno, ahí ya... Ahí está. La suma fueron ya sumé 20 valores. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo rápidamente en Java. Ahí les pido que, pues, ayer hicimos el ejercicio de ayer fue pues más sencillo todavía, pero pues ahí la idea era ver cómo trabajaban las estructuras. Entonces aquí en Java la estructura se llama for. En las notas, por ahí, cuando las tengan, también viene cuál es la sintaxis de la estructura for. Y entonces, pues vamos a codificar. Voy a tomar como referencia el algoritmo de PCI, que por cierto, fíjense cómo quedó el diagrama NS. Así queda el diagrama NS y así queda el diagrama de flujo. ¿Sí? Diagrama NS, diagrama de flujo. Bueno, vamos a crear un proyecto que se va a llamar suma en FD 2024 1031 suma n números. Vamos a necesitar el escáner. Sí, en consola. Fíjense que si lo queremos hacer en visual, no sé si es igual. En visual, bueno, hay una oportunidad de ver si lo hacemos. Se incrementa, pero como lo hicimos con los ganadores del usuario, ganador del... No usamos un ciclo ahí, o el ciclo lo implementó el usuario al ejecutar la aplicación. Bueno, ahí tenemos el escáner. Vamos a definir nuestras variables de tipo entero, es la n y la i. Y de tipo doble, es número, ahora sí voy a usar número, la suma y el promedio. ¿Por qué el promedio no se tiene que inicializar? ¿Por qué el promedio no se tiene que inicializar? Porque se le va a dar valor. Se le va a dar un valor directo, ¿va? El resultado de una operación. En cambio, la suma se le va a dar un valor que depende de su valor anterior, por eso se tiene que inicializar. Print, aquí sería cantidad de números. Algo así.
Y luego esa es la n, ¿va? La n es un entero. Entonces pedimos a través de la función nextIn. Luego, ahora sí, empezamos inicializando la variable. El acumulador empieza en 0. Y el ciclo es con la palabra reservada for y tiene 3 secciones separadas por punto y coma. La primera sección es la variable de control y su valor inicial. La segunda sección es el valor final hasta dónde va a llegar, pero se establece como una condición. Le ponemos, mientras la i sea menor o igual que la n. Y en la tercera sección se pone el incremento de la variable de control. En este caso, la i tiene que incrementarse en 1. Entonces, es un contador. Le decimos, la nueva i es la anterior más 1. Ahí sí se lo tenemos que decir. Y como son 3 instrucciones, bueno, ahí si es una sola instrucción no necesito llave como en el if. Pero si son más de una, entonces sí requiero llave. Aquí son 3. Entonces necesitamos llaves. Y ya le diríamos, pues escribe, un system out. Le voy a decir aquí valor, y si quiero que salga la i, pues que diga más i, más, le voy a poner un 2 puntos y un espacio. Ahí es para que diga valor 1, valor 2, me va a ir mostrando el valor que va tomando la i. Y entonces ya hacemos la entrada. El número es igual a teclado.next doble. Y aquí nos damos cuenta que cada vuelta que dé el ciclo, el número va a perder el valor anterior y va a adquirir el nuevo. Pero como ya lo sumamos el anterior, pues no hay problema, ¿verdad? Entonces aquí ya hacemos la acumulación. Decimos, la suma nueva es la anterior más el número. La primera vuelta, cuando la i vale 1, en la primera repetición del ciclo, pues la suma tiene que traer un valor de antemano, por eso se inicializa en 0. Y ya cuando salimos del ciclo, entonces podemos calcular el promedio. Promedio es igual a la suma entre la n. No tiene caso calcular el promedio dentro del ciclo, porque nada más nos interesa el último promedio. Y también no le vamos a dar salida a suma dentro del ciclo porque me daría la suma parcial y nada más me interesa la última. Entonces aquí sería system. Aquí sí es prinln, la suma. Y luego acá sería el promedio. Bueno, así quedaría, ¿verdad? Muchos abren la llave acá arriba, está bien. Yo me acostumbré a abrirla aquí abajo. Y bueno, vamos a probar con el ejemplo que tenemos, ¿no? A ver, con el ejemplo que tenemos aquí. Están los valores. Me dice, ¿cuántos números? Le digo, 5. El valor 1, ya ahí está dentro del ciclo. La i vale 1. ¿Cómo? Sí. Sí, para que el letrero muestre en qué vuelta voy. Y aprovechando para ver que la i no solo sirve para que cuente, sirve inclusive para hacer operaciones, también la i o la variable de control. Luego es el 8, y luego ya la i vale 2, por eso dice valor 2, el 7, valor 3, el 11. Por eso no le quise poner número, porque si le pongo número 1, le tengo que poner un 1. O número 2, no. Entonces y luego valor 4 es 9 y valor 5 es 12. Ahí la i vale 5, le doy el 12, hace la suma, la i avanza al 6 y es cuando se sale. Se sale y me calcula la suma del promedio. Claro que pues nosotros nada más vemos ya el resultado, suma y promedio, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, para reforzar esto, si quieren ver el video, ayer vimos esto mismo, pero con un ejemplo más sencillo y más a detalle vimos cómo va funcionando el ciclo. Ahí para que, por si se les pasó algún detalle ahorita, si no han trabajado antes con ciclos, ¿sí? Muy bien, entonces, pues ahí le vamos a dejar.